Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un poquito de historia, pero entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recuento así súper rápido para luego pasar a nuestro tema de hoy. Entonces, nuestro primer tema fue la cadena de la libertad, ¿cierto? Entonces, de ahí pasamos en la creación, hablamos de la Pangea, hablamos de cómo era nuestro mapa mundi antes de que pasara lo del diluvio, luego cómo se convirtió, luego llegó Moisés, hablamos de la historia de Moisés, cómo la escritura, la ley de Dios es absoluta, cómo se generó un orden sacerdotal, una organización del templo, bueno, en fin, todo lo que hablamos. Hablamos de cómo se ubicaban y dónde se ubicaban ellos, luego hablamos de Jesucristo como punto focal y hablamos de este texto, Efesios 1:9, y luego hablamos de algunos reyes que gobernaron en esa época y que ayudaron a que el mensaje de Jesús se esparciera por el mundo. Hablamos de Pablo, de quién fue Pablo, cómo fueron los viajes de Pablo, hablamos de Constantino el Grande, que tuvo que ver con la persecución de la iglesia. Luego, hace poquito hablamos de Cristóbal Colón, ¿sí? Ustedes vieron los viajes de Colón y aquí está un poquito de qué significa el nombre de Cristóbal Colón. Cristóbal, Cristóforos, que significa faro de Cristo, Columbus Colón, que significa paloma mensajera. Luego hablamos de cómo este hombre hizo todo este viaje tan importante y por qué Dios dividió de tal forma nuestro mapa mundi, ¿sí? Entonces aquí dice, el océano Pacífico es mucho más grande que el océano Atlántico, queriendo Dios con esto alejar a los asiáticos mientras se acercaba a los europeos cristianizados. Luego, ahora vamos a entrar a ver un nuevo tema que es la Biblia en el idioma del pueblo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta imagen ahí y tratan de entender qué dice, pues claramente no van a poder entender qué dice, ni yo entiendo qué dice. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a algunos hombres de los cuales vamos a ir hablando, es que pudimos descubrir cómo se puede leer esto, que es Juan 1:12, en la versión Reina Valera del 60, que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si yo intento leer esto, no voy a poder, pero en mi idioma lo puedo entender, ¿sí? Entonces, en todo este tema de la Biblia, que se volvió la palabra para el pueblo, para que nosotros pudiéramos conocer la verdad a través de la Biblia, hay varios personajes, ¿sí? Está John Wycliffe, Martín Lutero, William Tyndale, Juan Calvino y Casidoro de Reina. Vamos a ir tocando algunos de ellos en el día de hoy y ustedes van a empezar a investigar sobre los primeros tres que vamos a ver hoy, muy a grandes rasgos para que ustedes puedan investigar más. ¿Listo? Entonces el primero es John Wycliffe. Fue un traductor, teólogo y reformador inglés. También fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Biblia del latín, que fue el idioma que ustedes vieron en el inicio del video, que dijimos que si lo podíamos entender o no. Conocida como Vulgata, directamente en la lengua vernácula, en este caso el inglés. Eso fue en 1382. Este hombre condenó las indulgencias. ¿Qué es indulgencias? Que para yo poder ser salvo o para yo poder tener el favor de Dios debía pagar un precio en dinero. Y sostuvo la suprema y exclusiva autoridad de las escrituras. Este hombre lo que decía era que la Biblia era la máxima autoridad de las personas. No era lo que dijera el Papa ni la Iglesia Católica, sino lo que la Biblia decía. Se inclinó a favor de los campesinos, con lo que incrementó su popularidad, pero se hizo sospechoso ante la corona. Tras su muerte, sus doctrinas serían condenadas en el Concilio de Constanza. Tras la muerte de este hombre, todo lo que él dijo, pues obviamente fue condenado por la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver a Martín Lutero. Martín Lutero fue un teólogo alemán y pues obviamente él tenía sus críticas muy fuertes a la disipación moral de la Iglesia romana. Él criticaba muy fuerte a la Iglesia de Roma. ¿Y por qué? Porque su comercio, sus principios estaban dedicados al comercio de bulas. ¿Qué son las bulas?
Las bulas eran como unos documentos que generaba la Iglesia Católica, donde lo que ella decía era la última palabra, ¿sí? Y entonces obviamente pues esto se firmaba a conveniencia de muchas personas. Entonces todas estas cosas en contra de la Iglesia Católica, la Iglesia Romana de esa época, le valieron una rápida excomunión. O sea, lo sacaron de la Iglesia Católica porque él primero fue católico. Pero también le convirtieron en la cabeza visible de la Reforma. Entonces vamos a investigar también sobre la Reforma, que en grandes rasgos es un movimiento religioso que rechazaba la autoridad del papado, como así, la autoridad de la gente que lideraba la Iglesia Católica, los papas, y aspiraba a un retorno a la espiritualidad primitiva. ¿Qué quiere decir? Él quería que volviéramos a lo que es real, a lo primero, que es la palabra de Dios. Luego tenemos a William Tyndale. William Tyndale fue un protestante inglés que realizó la primera traducción de la Biblia en inglés. Este hombre ayudó a que la Biblia se pudiera traducir al idioma inglés a partir de textos que estaban escritos en hebreo y en griego. Y esa traducción fue la primera en usar la palabra Jehová como nombre de Dios, que es preferido, pues lo usamos muchísimo en nuestra Biblia cristiana que usamos. Fue la primera Biblia impresa en inglés y la primera de las nuevas Biblias de la Reforma Protestante, que también vamos a hablar un poquito de ella. Se consideró un desafío a la Iglesia Católica como las leyes de Inglaterra que mantenían la posición de la Iglesia. Entonces todos estos hombres tienen en común algo: el deseo y el anhelo de que la palabra de Dios fuera transformada y fuera entendida por nosotros y pudiéramos abrir nuestra mente a estas nuevas cosas y escuchar y leer la palabra de Dios. Esa Biblia que ustedes tienen en casa costó el esfuerzo y el trabajo de muchas personas, que eso también lo vamos a ver más adelante, pero entonces todo lo que tienen en común estos hombres es el querer que la Biblia se convirtiera en algo que todos nosotros pudiéramos leer y no hubiese preferencias para leerla y no hubiesen formas que la gente pensara que solamente había una verdad y ya, porque es que lo único que es real es lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Ni lo que los papas dicen, ni lo que la Iglesia Católica diga, ni lo que mucha gente pueda decir. Si tú quieres saber cuál es la verdad, ve a la palabra de Dios, y eso es lo que ellos querían hacer, que nosotros supiéramos la verdad por medio de lo que es real, ese texto que fue escrito por hombres que fueron inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a investigar y yo les voy a dejar en la plataforma una investigación para que ustedes puedan desarrollar sobre estos tres primeros hombres que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces espero que nos podamos volver a ver pronto. En el siguiente video, la próxima semana, conoceremos los otros dos nombres a profundidad para que ustedes los puedan seguir investigando. Y recordemos algo muy importante, que esa Biblia, esa palabra de Dios que tú tienes en casa, es algo que necesitamos leer y escudriñar, porque es la verdad, ¿sí? Eso es lo que me dice a mí qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo justo y qué es lo que yo debo hacer. Entonces, recordemos eso, que es muy importante leer la Biblia, es muy importante entender que eso que tenemos en casa es un tesoro que costó mucho trabajo, ¿listo? Entonces nos vemos en la próxima clase.